a iniciar el partido. Y en este momento ya arranca, la pelota está rodando y es el de la Liga MX Femenil a través de ViX. Gracias por estar con nosotros. Y va la primera pelota que la va a buscar por allá Mónica Rodríguez, evitando que salga. Y primera posesión para el América. Levantando la pelota hacia medio campo. Después hay un buen corte por parte de Paola González. Le queda. Siempre había arrancado. Hoy está en la banca, lo que indica que está en buenas condiciones. Servicio filtrado de Sara Luber. Dejó correr la jugada del árbitro porque había peligro. Buscaban a Camberos, pero después, como no fructifica la jugada, marca la infracción, le pegaron justamente a Luber. Te recupero, Sara. Hoy sí decide darle cierto descanso también, me parece, y Nati eso necesita en la caída, me parece que es donde se lastima un poco Sara. Necesita Nati Acuña pues confianza, tener minutos, normalmente seleccionada sub-20. Sin interferir con esa barrera que está colocando Holguín. Viene el servicio de Katia, segundo poste, Orejel en el recentro. Fuera de lugar, ya no cuenta esta jugada, pero le había funcionado, Geo, porque prácticamente Orejel la puso ahí para empujarla. Sí, llama la atención que Orejel no se fuera hacia la portería. Creo que sí alcanzaba a tener el ángulo suficiente para rematar a portería. Ella opta por recentrar. Y sí estaba adelantada y lo marca para poder armar la jugada, porque no se va a adelantar el equipo me parece muy riesgoso adelantarse, jugar en línea con alguien tan rápido y tan habilidoso. ¿Qué pasa esto? Cambero recorta, Camberos al palo. Cerca estuvo el América de ponerse en ventaja. El detalle que justamente venían detallando. Piensa en sus indicaciones esta tarde. ¿Cómo la viste, Geo? Creo que pues le da el beneficio de un pequeño reperiquete nada más a Sara Luber, porque pudo haber calificado incluso para amarillo. Creo que la salva que deja la pierna muy arriba. Que encoge. Que no llegaba la arquera todavía, ¿no? Sí, estos partidos te ayudan, sí, para explotar a esta jugadora enrachada, te dijo. Porque quedó en mano a mano y fácilmente se quitó la marca de Paola Luber del área. Casi autogol. Esta es otra vía, de tanta gente que hay en el área de Bravas para defender un autogol. Es viable. Cascuevas mete centro a segundo poste. Rechace de Erika Soto por el centro. Suazua quiere ir por el balón. Murillo salta. Vuelve a entregar para Luber. Otra vez ahí la marca encima. Ahora fue de Rubí Villegas. El rebote lo va a recoger Mónica Rodríguez, que busca la banda. Suazua va a la persecución. Llega hasta línea de fondo. ¡Mete centro! ¡Gol! Gol del América. Camberos acompaña toda la jugada después del desborde del Luber. Otro más, la dejaron en el mano a mano, hace pedazos a su rival y mete servicio y nada más la tuvo que empujar. Y el América a los 19 minutos ya le gana a Bravas 1-0. Tenía que ser por el lado derecho, ¿no? Si no era Sara, de repente Moni Rodríguez también es una jugadora que se suma perfectamente al ataque y que suele centrar muy bien aquí sobre Mía Suazua, que no es una jugadora que marque también, llega prácticamente a línea de fondo, pasa el balón y Camberos reacciona perfectamente antes de Emily Bautista. Por eso mete tanta gente el América de repente al área. Siempre a primer poste Katy, pero detrás Camberos logra su sexto gol. No marcaba desde la jornada 8, así que también se sacude un poco la mufa que había tenido en el último mes de competencia. Sí, y ahí reclama completamente la defensa, porque hay una que se va con Katy, que bueno, pues esa es la labor que le toca, pero... Ahora fue Mónica Rodríguez con un gran servicio. Katy lo buscó a primer poste, pero le quedó en mejor posición a Camberos, que simplemente la tuvo que empujar. Reacciones en la cancha del Centenario, Lupita, después de este 1-0. Así es, pues contento Craig Harrington, aunque no es muy expresivo, pero voltea a ver a su cuerpo técnico y hace una seña que bien la anotación, obviamente se ponen al frente del marcador, mientras hay una jugadora del equipo de Juárez derribada ahí tras un choque, se lleva la peor parte, ingresa ya el cuerpo médico del equipo visitante. Se lleva un pisotón, Sara. Erika, como mete el cuerpo Curiel y se da la vuelta, puede darle claridad ahora a esta salida. Soto, presionada, Soto con Cascuevas ahí luchando, le puntea la pelota acá, se la deja a Katy Killer, que la filtra, es el 2-0, Camberos la tiene, Camberos, ¡gol! Gol del América, 2-0. Soto expone la pelota, la pierde con Cas, que se la puntea, y después Katy Killer no se desespera, y a pesar de que necesita el gol, observa que está en mejor posición Camberos, le filtra la pelota y en doble oportunidad Camberos la manda al fondo. 2-0 el América, Geo.
Justo platicábamos, ¿no? La importancia que ha tenido Cas Cuevas en la media cancha. Es muy difícil pasarla. Aquí pelea, puntea la pelota. Y también platicábamos de la vocación que tiene Katy Killer para ceder el balón cuando encuentra alguna jugadora con esta vista periférica en una mejor posición. Aquí este remate al cuerpo de la arquera, pero ella está pues pendiente del rechace. Por ahí oímos fuera de lugar. No hay fuera de lugar. Tours tranquilos. Pero bueno, ya empieza a explotar más el equipo del América. Me parece que a destacar dos cosas, ¿no? Uno, la recuperación de Cas, por supuesto, que siempre va, lucha, pelea y la recupera de la misma Camberos. Ya se metió Luber, se cambió de banda. ¡Luber! ¡Al poste todavía! ¡La falló! Mónica Rodríguez quedó de frente al arco, le quiere pegar de zurda y la manda afuera cuando tenía prácticamente toda la portería a su merced, Geo. ¿Y por dónde vuelve a llegar, no? Ahora, o sea, es por derecha, por izquierda. Algunos encargos se me olvidaron y ya por aquí me están reclamando, pero... Una vía láctea, pero por está ejemplo. con mucho amor. Adelante. Ah, ya viene la velocidad de Camberos, se viene el tercero, Camberos se perfila, Camberos le puede, le vale, pegó, el desvío, Lubert, el contrarremate para afuera. No puede ser, el América tenía para marcar el tercero. Explotaron las turbinas por el lado izquierdo, por el lado derecho, la pelota quedó libre, le pega al Uber, lo pone en órbita, pero la que se pierde Camberos. Ya había en el segundo gol, Sara, fallado esa oportunidad y para su fortuna le quedó libre. Ahora le queda al Uber, pero no puede marcar el tercero. Y en ambos había intentado la primera con derecha, ¿no? En lugar de pegarle un poco más cruzado o con potencia, decide colocarla. Esta sí, Holguín. Pero, ¿por qué siempre le pega así de 3 dedos? Sí, así. ¿No? Sí. Y lo de... Mónica con el tiro centro, pone a volar a Holguín. Para su fortuna la pelota se va por arriba. Te recupero, Raúl. Sí, después lo del Uber, raro, ¿no? Una jugadora de su nivel fallar así. Es cierto que la pelota le va botando y ella trata de colocarla en el ángulo, pero creo que era más fácil chocar la pelota con fuerza, pero hacia abajo, porque tenía la portería a su merced. Creo yo que, sumando un poquito a tu comentario, que ella siente que le está cerrando la defensa y por eso quiere como acelerar el golpe y ahí es. También está Rudy García. Esca del ¡El gol. disparo! ¡Qué atajada! Aparece Renata Aerolíneas Macharelli y vuela con la mano derecha. Ah, no, perdónenme, estoy totalmente desviado, es la costumbre. Aparece Acuña. El vuelo perfecto por parte de Nati para mandar la pelota a tiro de esquina. Qué manera de pegarle fuera del área. Así se perfiló, así le pegó. Y cómo vuela con la mano derecha. Gran atajada de Acuña para mandar la pelota a tiro de esquina. El disparo de Andrea Hernández lo chuta, la puso a volar. Allá viene Hicks, que también está en VIX. El cabezazo, el de adentro. ¡Gol de Bravas! Aparece Cáceres. Después de que viene una pelota en un remate primer poste, pasa segundo poste y bien dicen los cánones, cuando hay doble remate adentro del área, presagio de gol, así lo acaba haciendo Bravas, recorta 2-1 en el marcador. También gente presente de Juárez aquí en el estadio de Coapa viendo el partido y muy buen gol por parte del conjunto de Bravas, ¿no? El cobro de Suazo sabemos que normalmente lo hace perfecto. El primer remate le ganan por completo a Farías y sorprende porque normalmente tiene buena marca y ya se desacomodan todas atrás y Cáceres lo aprovecha perfecto para marcar su tercer gol. Qué bien le ha caído esta jugadora al equipo. Y rápidamente responde Bravas, ¿no? Dando muestras de que están más vivas que nunca en este segundo tiempo. A mí me parece que es Bautista, ¿no? La capitana. Ya lo habían intentado así en el único tiro de esquina que tuvieron en el primer tiempo. Intentaron una jugada similar. Ahí viene Bravas, el centro. Acuña la deja, se viene el empate. ¡Uy, qué pasó ahí! ¡Uy, qué pasó ahí! No puede ser, la pelota no entra. Pegó en el poste y después en Farías, en su osamenta. No toca la mano. Se salva el América. ¿Qué está pasando? Sara Setune. ¿Qué está pasando? Literal, aparecía el saque aquí, se equivoca Nati, le queda el balón y por mucha suerte le Uy, pega. es mano. ¿Qué huele? Esto es penal. ¿Qué huele? Esto es penal. Es que Es penal. para mí le pega al mismo tiempo mano No, y muslo. La tenía ¿eh? pegada. Penal. Y quien se ejecuta ya es Martínez. La pelota que viene cerrada, buena altura. Farías se levanta, tajada de Holguín. En 2 tiempos todavía, otra vez Holguín. Aparece Farías. Y gran forma de recostar sobre su lado izquierdo de la portera Holguín. Cabas
acabas de release the Kraken. Luego no es algo que en público no se dice eso, Geo. A los amigos, no, ¿cómo? Geo, No, es voy que, contigo. fíjate que la regla sí habla de la posición de la mano, si es natural o no, si ocupa un espacio o no. Sí, es raro, ¿no? De repente tanto cambio ya al final. ¡Uy, cuidado! ¡Ya pasó! ¡La prende, la pone en órbita! ¡Era el empate! Llegó Fátima Arellano completamente sola. No se pierde nada más el gol. Era el empate. Era el último minuto. Era la gloria. Fátima, ¿qué hiciste? Le pegaste horrible. Ahorita casi le empatan. Y es un mal no solo del América. A Chivas le ha pasado contra Querétaro, contra Puebla. Y al final saca el resultado del América, que es lo mejor para ellas hoy.